Bienvenidos y bienvenidas a Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil en Radio Universidad Austral de Chile. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil y juvenil. Arrancamos por sexto año consecutivo a través de Radio Universidad Austral de Chile, a quienes aprovechamos de agradecerles el espacio que nos han ofrecido durante estos ya 6 años para poder, ¿cierto?, transmitir y llevar, ¿cierto?, a distintos lugares aquello que tiene que ver con algo que nos parece muy importante y relevante, que es la literatura infantil y juvenil. En este sexto año, en este sexto ciclo, arrancamos con Valeria Mari, una invitada, ¿cierto?, especial con quien cerramos de alguna manera el ciclo anterior porque está vinculada o es directora de Claraboya Ediciones, y el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los autores de parte del catálogo de Claraboya Ediciones. Muy bienvenida, Valeria, gracias por aceptar esta invitación. Hola Cecilia, muchas gracias a vos por la invitación y por el espacio para la literatura infantil. Oye, Valeria, cuéntanos un poquito qué es Claraboya Ediciones, que entiendo que nace por allá por el año 2016. Si nos puedes contar, porque es una editorial que tiene un foco puesto justamente en la literatura infantil. Entonces, cuéntanos cómo nace, qué es y qué es lo que promueve y qué es lo que difunde de alguna manera Claraboya Ediciones. Bueno, la editorial nació con el proyecto a fines del 2015. Yo vivía en México en ese momento y llegué a Santiago de Chile más o menos en octubre del 2015. Ya venía con la idea de armar una editorial en México, pero hubo un huracán donde yo vivía, soy sobreviviente de un huracán, así que quedó todo devastado y surgió la posibilidad de movernos a otro país. Y una de las posibilidades era Chile, entonces así fue como llegué acá y como ya traía todo el esquema y la idea en la cabeza de lo que quería hacer con la editorial, que iba a ser mexicana en un principio, la armé acá muy, muy rápido. En diciembre de ese mismo año yo ya tenía toda la idea de cómo la iba a hacer, de dónde quería poner el foco, etcétera. Y siempre cuento esto porque creo que es importante por ahí para la gente que está comenzando, que me encontré con un país que era muy amigable en términos de cómo armar una empresa, ¿no? Tenían todo este sistema ya de empresa en un día, entonces yo venía de países muy relativamente burocráticos y encontrarme con esta realidad me sorprendió mucho y nada, creo que literalmente en un día armé la empresa y el primer libro se publicó en mayo, si no me equivoco, del 2016. Y yo tenía la idea de hacer libros que habitualmente por ahí no se encontraban en el mercado. Venía a trabajar muchos años en desarrollo internacional, con infancia vulnerable y usaba mucho los libros para trabajar porque además coordinaba bibliotecas en los lugares que daba clases y me pasaba que los niños no se enganchaban con los libros que llegaban, que eran libros que por ahí traían temáticas muy ajenas o muy lejanas a la realidad de ellos, que eran muchos niños trabajadores. Y venía con esta idea un poco romántica yo de hacer esos libros que me parecía que no eran tan fáciles de encontrar y que de hecho no abundan, pero sí hay. Y así fue como empezó la editorial. De hecho, el primer libro que publiqué, que es un libro que quiero mucho, que ya obviamente no está en circulación hace muchos años, acabó se contra. Era de la autora es mexicana y retrataba la realidad de una abuela que trabajaba limpiando casas y la historia de una niña de 8 años que
transita la separación de sus padres con esta abuela de referente. Un libro muy difícil de instalar en el mercado chileno, de hecho no le fue bien. A mí me gusta contar esto porque hay casos de editoriales que empiezan como con mucho éxito, ¿no? Que su primer libro es un éxito. Bueno, no fue mi caso. Yo no conocía a nadie acá, no tenía redes acá, y era un libro difícil de vender. Entonces los comienzos fueron duros, y creo que también es bueno con eso, ¿no? Que no todas las historias empiezan así como de forma tan exitosa. Y tú tenías como la experiencia, ya traías una experiencia, digamos, en vinculación con la literatura infantil y con lo que implicaba la mediación de la literatura infantil. ¿Con qué te encontraste acá en Chile? ¿Cuál es la realidad con la que te encontraste? Porque tú venías de México, en que la realidad yo creo que es distinta de la de acá. Estás vinculada también a Argentina, que tiene una realidad que también es muy distinta en torno a la lectura y a la literatura. Entonces, ¿qué fue lo que encontraste acá? Si pudieses contarnos. Claro, yo venía justamente a hacer mucho trabajo de mediación, venía de editar poesía, me movía más en el ámbito de poesía para adultos, eh, em, pero sí era muy cercana a la literatura infantil, no producirla, sino por trabajarla y utilizarla. Hay mucha disputa en esto decimos que uno trabaja con la literatura, decimos que es una herramienta, decimos que los libros son una herramienta. Bueno, en contextos muy vulnerables uno prefiere así y la verdad es que sí, utiliza los libros como forma de trabajo y de acercarse a los niños, ¿no? En ese sentido me refiero a una herramienta. La realidad que yo vi cuando llegué fue de poca bibliodiversidad, diría. Creo que eso fue lo que la primera impresión que tuve, era poco, y que lo que había respondía quizás a grupos más grandes, estaba todo más nucleado. Pero pensá que eso fue hace 10 años atrás, entonces la realidad evidentemente cambió mucho, la realidad de la producción de literatura infantil en Chile. De hecho, muchas de las editoriales que están circulando hoy en día son posteriores, tienen menos de años, 9 años, incluso algunas tienen nada, 2, 3, 4 años. Entonces, lo que me encontré fue con que había poca cantidad de editoriales que hacían literatura infantil, sacando las más grandes, como por ahí eran, obviamente, Punta de Caré, algo de buen, pero después no había mucho más. Lo que me encontré en un momento fue con Gata Gorda, con Grafito y con Quilombo, que me encantaba Quilombo. Gata Gorda y Quilombo ya no existen más, Grafito por suerte sí, y no tenía como muchas más referencias. Hablar de regiones. Sí me pareció que era un buen momento para con una propuesta que quisiera hacer un aporte, ¿no? En la literatura infantil chilena. Y tenía yo, de entrada ahora se usa mucho, pero en ese momento no era tan común. Y yo tenía la idea de unir autores e ilustradores de distintos países, ¿no? Y es algo que empecé a hacer desde bastante pronto, el catálogo. Me gustaba mucho esta idea de poner a discutir, a dialogar, a conversar a dos autores de distintos lugares sobre una temática y ver qué pasaba en esa. Porque evidentemente, como vos decís, cuando uno viene de otros lugares, eh, hay ideas que son distintas, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera tú llegas como justo como en la emergencia en Chile de este boom de la literatura infantil y juvenil que arranca, yo creo que un poco antes de 10 años, pero que no tiene mucho más tiempo que eso, por lo menos acá en el territorio nacional. Eh, Te encuentras con esta realidad que tú comentas, ¿cierto? Que obviamente hay una evolución o hay ciertos cambios. Si pudiese comentar en qué consisten esos cambios y contarnos también qué es lo que has visto o cómo ha sido esta experiencia de poner a dialogar a personas, ¿cierto? Autores, primero que tienen manifestaciones diferentes, porque por un lado está la literatura, por otro lado está la ilustración, y por otro lado que tienen culturas diferentes y experiencias distintas en su hábitat territorial, ¿no? Yo creo que lo que cambió, digamos, en el panorama de la literatura infantil chilena es que mucha más gente, probablemente egresados de carreras afines, humanísticas, letras, edición, empezaron a ver la posibilidad concreta de armar su propio proyecto editorial, ¿no?
Yo creo que Chile tiene todavía la ventaja de contar con un gobierno, con un Ministerio de las Culturas que apoya. Podemos después discutir si pueden hacer más, menos, eso ya entra dentro de la experiencia personal, de la percepción de cada uno. Yo creo que el apoyo es grande acá y existe y es concreto y se pueden hacer muchas cosas cuando uno trabaja y es consistente y lleva propuestas valiosas de alguna manera. Y creo que muchas editoriales notaron esto y empezaron a pensar en ser una voz también partícipe en el panorama de la literatura infantil. Probablemente guiados por el ejemplo de otros que ya estaban en ese camino o que empezamos a andar en ese camino hace 10 años. Yo recuerdo muchas editoriales que ahora están circulando, que forman parte del ecosistema del libro en Chile, que en esos primeros años míos, en esos primeros 3, 4 años míos, me llamaban, se conseguían mi correo, mi teléfono para preguntarme cosas, cómo había hecho tal trámite o cómo había logrado mandar, no sé, libros para que fueran premiados en el extranjero, cosas muy concretas que preguntaban, que estaban empezando y que tenían muchas ganas también de ser eso, una voz que participa en el ecosistema del libro chileno, un poco corriéndose de esta corriente de las editoriales más grandes que suelen acaparar el mercado por una cuestión obvia de presencia, de marketing, de maquinaria, ¿no? De todo lo que implica. Y después, bueno, yo creo que surgieron voces interesantes, sobre todo en regiones, no sé, pienso por ahí en Cocorocó, que es una editorial que a mí que sigo de cerca, que me interesa, que me parece que hay una voz ahí de quienes están editando y el tipo de libros que están haciendo y el catálogo que están construyendo. Y, y después, bueno, hay otras voces que por ahí no son tan claras o que uno no ve con tanta claridad qué es lo que quieren transmitir o hacia dónde van, pero están y eso es bueno porque el ecosistema se nutre y la biodiversidad siempre es algo positivo y sano, ¿no? Para la literatura de un país, específicamente la infantil. Y por supuesto me olvidé cuál era tu segunda La pregunta. segunda pregunta es esta idea que tú tenías de poner en diálogo autores de Sí, distintos contextos, distintas realidades, distintos países. sí. ¿Qué es lo que has descubierto ahí o cómo ha sido esa experiencia de poner a dialogar a personas que tienen culturas distintas? Súper interesante, ha sido muy, muy enriquecedor. La verdad es que yo como editora lo que más disfruto es eso, es la cocina, la discusión, ver que surgen estas conversaciones entre autores, ilustradores. No siempre pasa, hay libros que hemos hecho en los que el autor no ha dialogado con el ilustrador hasta muy tarde o no ha dialogado en absoluto. Entonces, cada experiencia es única, pero en aquellos libros donde sí se han puesto a dialogar desde el comienzo, siempre es un aporte, siempre enriquece, porque eh, unos ven lo que otros no vemos. Entonces creo que por eso es tan importante el trabajo en equipo, ¿no? Yo soy una gran defensora del trabajo en equipo en todas sus aristas. Y el trabajo editorial, si bien es un trabajo muy solitario para el editor, cuando logra armar equipos de trabajo, que bueno, van cambiando a veces porque los libros no siempre comparten autor e ilustrador, pero lo que sucede ahí es algo maravilloso, porque además después ya te conoces, entonces ya tenés una idea de cómo piensa cada uno, sobre todo cuando uno hace libro álbum, porque eh, las ilustraciones son tan importantes en el libro álbum que la mirada del ilustrador ahí cobra otro peso, un peso que a mí además me interesa mucho que tengan los ilustradores. Entonces Ujú. creo que siempre es un aporte y siempre ojalá trabajar en equipo, ¿no? Claro, los ilustradores han pasado a ser autores también, a ser reconocidos como autores. En realidad siempre han sido Sí, autores, pero han exacto, pasado a ser reconocidos como autores y eso por supuesto que le otorga un valor súper importante. exacto. Si pudieras como brevemente contar, ¿qué necesitas para hacer una editorial? ¿Qué se necesita? Porque uno podría decir, oh, me gustaría tener una editorial. ¿Qué es fundamental cuando uno tiene esa idea de armar una editorial? A ver, yo separaría la pregunta, porque si me Ujú. preguntas en términos como más, a ver, como más filosóficos te diría, yo creo que para soñar o pensar con tener una editorial hay que tener una mirada de mundo.
A mí me parece que eso fue lo que a mí me motivó en un primer momento. A mí no me motivó lo económico, yo no armé la editorial por un tema económico, yo venía de trabajar en otro ámbito, eh, tenía buenos, siempre tuve la suerte de tener buenos trabajos, no me motivó lo económico, a mí lo que me motivó fue plasmar mi mirada del mundo, sobre todo a partir del trabajo con los niños. Yo venía, como te dije antes, de trabajar mucho en ámbitos muy difíciles, ¿no? Donde también creo que tenía fecha de vencimiento, pues suelen ser trabajos donde uno se desgasta mucho mentalmente y no me veía tampoco hasta los 70 años trabajando en el ámbito de las ONG, viajando, yendo y viniendo y estando enfrentada constantemente a la miseria o a la necesidad más cruda de las personas y en particular de los niños, era difícil. Entonces creo que uno tiene que tener una mirada de mundo, que tiene que querer transmitir algo a través de los libros. Eso como primera medida. Después, ¿qué se necesita en términos más prácticos, digamos? Bueno, se necesita tener mínimamente conocimientos de edición, de literatura, estar vinculada, obviamente, o vinculado al mundo de los libros, ojalá haber estudiado los similares, y si no, bueno, ir haciéndose sobre la marcha. Eh, Se necesita un contador para empezar, algo terrible que uno descubre tarde a veces en el camino, porque claro, al principio uno hace todo, ¿no? Esto es como la frase que usan acá del circo pobre, somos muy circo pobre, las editoriales independientes hacemos todo. Yo un día estoy diseñando un catálogo y al día siguiente estoy haciendo cuentas y al día siguiente estoy debatiendo una idea para un proyecto de libro y es así, pero bueno, en términos concretos es fácil, como dije al comienzo, armar una empresa acá. Uno va, hace sus trámites, se da de alta en el Servicio de Impuestos Internos, consigue un corrector o alguien que pueda hacer quizás esa parte más técnica si no tiene esos conocimientos y empezar a contactar autores, pero ojalá siempre tener esto que decía al comienzo, ¿no? Una mirada de mundo e ideas. Uno tiene que tener ideas para ser un editor. Oye, y en ese sentido, claro, tu mirada de mundo me da la idea de que tiene algo que ver, ¿cierto?, con las infancias. Y si pudieras contarnos por qué una editorial que tenga el foco puesto en la producción literaria para las infancias. Bueno, claro, yo podría haberme dedicado a hacer poesía para adultos, por ejemplo, cuando llegué acá, que era un ámbito con el que estaba más familiarizado, estaba igual de familiarizada, pero justamente por lo mismo, yo venía ya en México con la idea de hacer literatura para niños porque me parecía que había ahí todo un nicho para explorar y para seguir aportando. Eh, y conocía también autores noveles o gente que escribía y escribía muy bien, pero que no había sido publicada, y me parecía que también ahí había una posibilidad de darle la oportunidad a voces nuevas, porque también pasa esto, ¿no? En el mundo de la literatura en general y de la infantil, que después se repiten las mismas voces y cuesta a veces para los editores encontrar voces de nuevo valiosas o que sean un aporte. Hay que también saber hacer ese trabajo y saber distinguir eh, quién vale la pena publicar de alguna manera y quién no. Y esto puede resultar chocante porque alguien puede decir, todos tenemos derecho a ser publicados, ¿no? Y ahí se abre otro debate, ¿no? Si todo el mundo tiene derecho a ser publicado y por dónde pasa la calidad literaria. En fin, son como discusiones en una mamushka, ¿no? Que uno va abriendo y se puede seguir discutiendo sobre esto. Pero yo quería hacer literatura para niños desde hacía mucho tiempo antes del proyecto de la editorial porque estaba familiarizada, trabajaba con eso y me parecía que había mucho todavía por hacer, sobre todo en el mercado latinoamericano, porque cuando uno ve otros mercados que ya tienen muchísima trayectoria, eh, claro, hay casas editoriales que tienen, no sé, 30, 40, 50 años haciendo este tipo de libros, y en Latinoamérica hay también algunas que tienen esa cantidad de años, pero menos. Entonces, me pareció que había una oportunidad ahí para mí para decir algo, Y en de ese la mano, sentido, obviamente, ¿qué de los crees tú que autores. tiene, qué define la calidad literaria en un libro infantil? Eh, bueno, primero, obviamente,
términos técnicos, que la persona vos veas que sabe, y esto lo voy a decir así como de forma bien coloquial, digamos, que veas que sabe escribir, que hay un manejo de las formas de escritura correctas, ¿no? A veces llegan manuscritos que están realmente muy mal escritos, pero hay una voz ahí interesante o hay una idea interesante, entonces uno como editor evalúa si vale la pena seguir tirando ese hilo y empezar a trabajar con ese escritor por ahí de manera más personalizada para pulir aspectos que tienen que ver con el saber escribir, saber usar bien los tiempos verbales, ¿no? Como cosas muy básicas, Claro. o no, o de plano no, porque a veces pasa que te llegan textos que están muy mal escritos y además no son buenas las ideas, no, no hay ahí nada que hacer, hay mucha copia también, ese es un tremendo tema que es incómodo siempre hablar, pero hay mucha réplica, ¿no? De las maneras y esto pasa en todos los aspectos, ¿no? Es como todos, es muy difícil también ser 100% original. Lo pensaba también para los editores, porque los editores también copiamos formas de producir libros de otras personas. Son realmente muy pocos los editores que pueden decir, yo tengo mi mirada y es completamente única y no hago nada que no haya hecho otro. Eh, Eso también es difícil. Y lo mismo le pasa a los ilustradores y lo mismo le pasa a los autores, ¿no? Hasta que logran encontrar ese sello que es único, no son muchos, ¿eh? Yo siempre hago ese ejercicio de poner, y lo hago sobre todo con los ilustradores porque me resulta más fácil en términos visuales, ¿no? Pongo, cuando tengo alumnos, pongo muchas ilustraciones ¿no? Y les digo, a ver, ¿cuál es totalmente reconocible? Y no son muchos los que son 100% que uno dice, no sé, es un Sidja Rubio o es un, no sé, Yael Frankel o es un Paloma Valdivia, y no hay duda de que es ese, ¿no? Doy estos nombres solo por dar algunos nombres, hay Claro. muchísimos más en Sí, sí. cualquiera de los países a los que pertenecen, pero el tema de la mirada y de la forma en que cada uno desarrolla su manera de decir, tanto visualmente como con las palabras, eh, es difícil, no es fácil Mm. parecerse a Y otros o intentarlo, ¿no? ¿Y cuál es el sello de Claraboya Ediciones? Aparte de ser de una editorial especializada en literatura infantil, ¿cuál es ese sello que uno podría decir? Un poco eso que tú dices, esto es un libro de Claraboya Ediciones. ¿Qué es lo que define a todo el catálogo de Claraboya Ediciones? Yo creo que es un cierto riesgo que a mí me gusta tomar con los libros y creo que he tomado, no con todos, hay libros que son en el catálogo evidentemente más comerciales que otros, pero tengo muchos libros en el catálogo en 40 y pocos títulos, tengo muchos libros que son arriesgados de una manera o de otra, ¿no? O por su visualidad o por su diseño o por la temática, sobre todo por la temática. Entonces sí creo que ese, y espero que ese sea un sello de Claro, ya lo tendrán que decir los lectores o los expertos, si funciona o no, pero yo tengo debilidad por ciertos libros arriesgados en su temática o en sus formas. Y después, no creo que el diseño también, trabajo con casi todos mis libros, hay algunos que no, pero casi todos los libros los diseña Daniel Blanco Pantoja, que además es un editor, ilustrador chileno, y uno cuando mantiene un diseñador, es que siempre hay cambios y hay variantes, puede ver un estilo de diseño. Si bien cada libro requiere y tiene necesidades propias, eh, podría llegar a distinguirse una manera de diseñar. Eh, no siempre, pero en muchos de los libros. Creo que ese es un sello de la editorial, ese cierto riesgo, esa mirada. Después hay temáticas por ahí que también definen una editorial y que a mí en lo particular me interesan desde el comienzo, como es todo el tema de nuestro vínculo como seres humanos con la naturaleza y con las demás especies, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ética animal. Es un tema que yo he estudiado mucho y que me interesa a mí en lo personal, entonces siento también inclinación por ciertos libros que tocan esos temas y por eso me llegan muchas veces libros que tocan esos temas. Y después también por mi formación me interesan mucho los temas de filosofía para niños. No sé, un libro como Familia de Palabras que habla de la filosofía del lenguaje. Es un libro súper arriesgado que cuesta mediar, que cuesta vender.
pero que para mí es una joya, ¿no? Es un libro que integra la White Raven de Alemania, eh, que también tuvo un reconocimiento en la Feria de Bolonia el año pasado. Eh, Son como joyitas, ¿no? Ahora después, cuánto más cuesta o no, cuánto quieren arriesgar o no los mediadores con ese tipo de libros, es otro tema que también sacamos otra mamushka para seguir discutiendo esos temas, ¿no? A veces los libros más, como más joyitas en ese sentido, son los que más cuestan después. Y a propósito de Bolonia, ahora pronto va a estar María José Rosselló, que es la Sí, autora de un libro que publicó en Claraboy Ediciones y va a estar sí. en Bolonia. Cuéntanos un poquito de eso y cómo te vinculas con los autores, más allá de generar, digamos, el producto libro. No creo que te desentiendas, digamos. Cuéntanos un poquito cómo ese vínculo, brevemente, con los autores con los que trabajas. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, saber que va a estar en Bolonia? Eh, bueno, a mí me llena de orgullo porque además he dado muchas veces clases, entonces me pasa que conozco gente dando clases que empieza de cero y después uno ve que terminan integrando la comitiva de Chile en Bolonia. Entonces a mí en lo personal me da mucho orgullo, mucha satisfacción pensar que los conozco y que empezamos a trabajar desde cero con ellos y que ahora se están proyectando así internacionalmente, ¿no? Es maravilloso, algo que a mí me gusta mucho hacer cuando evalúo proyectos. Por ejemplo, en la Universidad Católica suelo ser convocada para la evaluación final de proyectos y uno ve ahí cómo salen con toda la ansiedad y las ganas del mundo, y después cuando esos proyectos triunfan de alguna manera, por ponerle una palabra, da mucha satisfacción, mucha satisfacción, porque además yo creo realmente que hay mucho talento en Chile, sobre todo en el ámbito de la ilustración, y hay espacios que son semilleros de talento, como ese diplomado de la Católica o algunos otros espacios que también los hay. Así que me vinculo de manera personal, eh, termino haciendo así actividades más allá de lo profesional. De hecho, ahora para Bolonia tenemos armado un calendario de trabajo y unos notas de trabajo. Ah, muy bien. Sí, hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. Oye, Valeria, si pudieras recomendar un libro que no sea de tu catálogo, uno de tu catálogo y uno que no sea de tu catálogo, y tuvieras que recomendarlo a quienes nos escuchan y nos ven, ¿qué recomendarías? De literatura infantil, ¿Sí? qué difícil. Uno, de mi catálogo. Es como cuando te preguntan si se acabara el mundo, ¿qué libro salvarías? Es como- Uh, bueno, si se acabara el mundo, probablemente Familia de Palabras. A mí es un libro que me resuena mucho, me gusta mucho. Yo creo que, bueno, en términos bien derridianos, todo está en el texto, ¿no? Y me parece que es muy interesante hablar de todas estas cuestiones con los niños y todo lo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje desde niños me parece muy, muy interesante. Es un libro que me encanta recomendar y que me gusta mucho mediar. Ese de mi catálogo. Me gustan todos los libros de mi catálogo, pero si es porque se va a terminar el mundo, creo que me llevaría ese, que además habla de la identidad y de cómo conformamos nuestra identidad y cómo nos vemos y nos ven los otros, ¿no? Y después de otra editorial, qué difícil. Me gusta mucho de Una casa de cartón, que es una editorial de Limache, que además es librería. Me gusta mucho La vieja de las flores. Es un libro que me gustó muchísimo cuando lo vi la primera vez, cuando lo ojeé, me pareció muy sutil, muy bien trabajado, un gran acierto de la editorial. Eh, y después, bueno, no sé tantos, mucho, me pediste uno, así que lo dejo ahí, pero te Bueno, ahí podría, dejamos entonces la tengo lista recomendación sábana yo. de Valeria Mari, Familia de Palabras, del catálogo de Claraboy Ediciones, y La vieja de las flores, también de una editorial chilena, digamos, de La Casa de Cartón. La casa ¿Sí? de cartón de Limache, sí. De Lima. Perfecto. Nos está pillando el tiempo, Valeria. Sin duda que podríamos conversar muchísimo más, pero nos atrapa el tiempo. Estamos atrapados en esta dimensión del tiempo y todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento.
Así es que te voy a pedir que escuches con atención. ¿Ya? Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Valeria Mari, juras hacer lo posible porque los libros de Claraboya Ediciones y otros proyectos sean esa luz de luna que iluminen a los niños, niñas y jóvenes de nuestra región. Sí, juro. ¿Sí? Oye, Valeria, agradecerte por tu tiempo, por este espacio, desearte mucho éxito como Claraboya Ediciones. Hemos tenido la posibilidad de conocer algunos trabajos de Claraboya Ediciones, de autores que publican en Claraboya Ediciones, y la verdad es que son trabajos, hay mucho talento ahí, son trabajos muy potentes en términos justamente de lo que implica la calidad literaria. Así que nada más que agradecerte, desearle mucho éxito a Claraboya Ediciones. Invitar, ¿cierto?, a quienes nos escuchan y nos ven a navegar por el catálogo de Claraboya Ediciones que está disponible en red, ¿no? Está en red el catálogo y estamos con distribución en todo Chile con Big Sur, así que sí, y con mucha presencia también en las regiones más del sur, así que ahí pueden encontrarlo en distintas librerías y espacios. Y espero que la próxima vez podamos vernos por allá y no por estar atrapadas Es- en esta virtualidad. Eso, ojalá que haya una posibilidad de encontrarnos presencialmente. Mientras tanto, existe esto que nos permite justamente romper ciertas barreras de tiempo y espacio. Eso, muchas gracias, Valeria, a quienes nos escuchan Gracias, y nos sí. ven. Gracias por estar en este primer capítulo de este 6º año de Gota de Lluvia, y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Hasta la próxima. Chau, chau. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima.